una derecha y una izquierda. Si ustedes les colocan esta imagen de esta o cualquier otra donde vean que son las ilíacas, coloquen de qué lado es, si es derecho, si es izquierdo, eso también importa. Ahora, cada ilíaca primitiva, cada ilíaca común, en este caso si tomamos a la derecha, se va a dividir en otras ilíacas, en una ilíaca externa, que es justamente la que va a formar la arteria femoral, y una ilíaca interna, ¿no? Que es para la parte interna pues, de la pelvis, básicamente. Entonces, bueno, a ver, acá está, esa imagen que está acá, es el recorrido muy general de arterial del miembro inferior, ¿no? En este caso, la arteria ilíaca externa la continúa aquí, en este caso la arteria femoral. ¿En qué punto o qué estructura anatómica me indica el cambio de nombre de ilíaca externa a femoral cuando cruzas el ligamento inguinal? Ahora, la arteria femoral, en este caso, cuando pase por el conducto del tercer aductor o el canal de Hunter, se va a hacer posterior, se va a ir hacia atrás, para hacerse llamar como arteria poplitea. Ahora, esta arteria poplitea va a llegar a nivel del hiato o del orificio del músculo del solio, que es justamente donde se va a dividir en una arteria posterior y una arteria anterior. Me va a dar por atrás a la arteria tibial posterior y por adelante a la arteria tibial anterior. Ahora, la tibial posterior, por atrás de la pierna, en este caso, va a seguir bajando, va a estar pasando por debajo del maleo peroneo y me va a formar las arterias plantares. Mientras que la tibial anterior va a cruzar el ligamento extensor a nivel del tobillo y va a formar la arteria pedia. Eso es muy general. Ahora, la arteria ilíaca interna, que proviene de la arteria ilíaca común o primitiva, en este caso, acá está. No, acá está, acá está. Acá está completo. La arteria ilíaca interna, que es esta que está acá, esta gruesita que ven acá, ahí vamos a encontrar que tiene varias ramitas, pues, ¿no? La arteria ilíaca interna. Lo que ven de 1B, 1C, 1D. Esos tres. Y bueno, también la 1A, perdón. Ahí está. En este caso, acuérdense de esas cuatro por ahora únicamente. Porque hay más, tienen más ramas, pero son las que nos importan en este caso hablando de miembro inferior. Porque el ilíaca interno también tiene arterias que en este caso son relevantes para la pelvis. Entonces, si hablamos de miembro inferior, tenemos la arteria obturatriz, ¿no? Pasando por donde, justamente, por el agujero obturador. También tenemos la arteria glúteo superior, que forma parte del ván glúteo superior, la arteria glúteo inferior, que forma parte del ván glúteo inferior. El ván glúteo superior, acuérdense, pasa por el espacio suprapiramidal, el ván glúteo inferior pasa por el espacio infrapiramidal, y el ván pudente interno, con la arteria obviamente pudente interna, está pasando debajo del ligamento sacroespinoso, ¿no? Ahí está, debajo del ligamento sacroespinoso. Esas son las arterias que se encuentran, o son ramas de la ilíaca interna. Ahora, si hablamos de la ilíaca externa, ¿dónde está? Acá está. Si hablamos de la ilíaca externa, esta que está acá, antes de que cruce el ligamento inguinal, cuando lo cruza, cambia de nombre. Ya no se llama ilíaca externa, se llama ilíaca femoral. Perdón, arteria femoral, estoy volando. Se llama arteria femoral. Cuando cruza el ligamento inguinal. Ahí está. Ahora, la arteria femoral tiene 6 ramas. 5 proximales y una distal, que está más abajo. Primero vamos a las 5 proximales. Ya, a ver, acá está. Las dos primeras que salen, ni bien cruza el ligamento inguinal, es la arteria epigástica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial. Esas dos. Luego sigues bajando, te encuentras con las arterias pudendas externas, una superficial y una profunda. La superficial también llamada superior y la profunda también llamada inferior. Acuérdense, primero arteria epigástica superficial, segundo arteria circunfleja ilíaca superficial, tercero arteria pudenda externa superficial, cuarto arteria pudenda externa profunda. O si quieres juntas la 3 y la 4 y le simplemente las llamas arterias pudendas, externas en este caso, pues, ¿no? Y la principal, que es la arteria femoral profunda, pues, ¿no? La más gruesita de todas sus ramas de la arteria femoral como tal. Ahora, la arteria femoral profunda, que es esta que está acá, tiene partes, bueno, mejor dicho, tiene sus ramas, por así decirlo, ¿no? La arteria femoral profunda, de 5, es la arteria femoral profunda. ¿Cuáles son sus ramitas? Primero, 5A, ¿qué es? Circunfleja femoral medial. 5B, si hay una medial y una lateral, circunfleja femoral lateral. Y 5C, que son las perforantes, ¿no?
Generalmente son 4 de perforantes. Ahora, la arteria circunfleja femoral lateral va a tener otras divisiones. Una arteria que se va hacia arriba, una arteria que se va hacia abajo y una arteria que en este caso como que va a rodear. O se va horizontalmente, ¿no? Para que lo puedan entender en este caso, ¿no? Simplemente rama ascendente, rama descendente y la horizontal que es la rama transversa. La dirección te dice el nombre, la dirección de la arteria, ¿no? Una que baja, descendente, una que sube, ascendente, una que se mantiene en la misma posición, transversa, ya está. ¿De dónde provienen estas? De la circunfleja femoral lateral. ¿Y de dónde proviene la circunfleja femoral lateral? De la femoral profunda. ¿Y de dónde proviene la femoral profunda? De la femoral. Y así van yendo de lo más profundo a lo más general, se podría decir. Ahora, la sexta rama, en este caso, de la arteria femoral es la arteria descendente medial de la rodilla, esta que ven acá. Y se va a dividir justamente en dos ramitas, una interna y una externa. Una interna y una externa. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, bueno, ya les mencioné esto. La arteria femoral está pasando por el canal de Hunter, está pasando por el triángulo de Scarpa. Y cuando se haga posterior, pues va a formar la arteria poplitea, ¿no? Detrás de la rodilla. Justamente ahora es lo que vamos a hablar ahorita, la arteria poplitea. Acá está, arteria poplitea. Estas son sus ramas, 5 ramas, las geniculares, ¿no? Relacionadas a la rodilla. Arterias geniculares, 2 superiores, 2 inferiores y una media. Arteria genicular superior medial, superior lateral, inferomedial, inferolateral y las arterias geniculares mediales, ¿no? O arterias geniculares articulares, se podría decir. Porque participan en articulación, irrigan articulación, mejor dicho, ¿no? De la rodilla. Entonces, simplemente eso, acuérdense. Popliteas, sus ramas son geniculares, y ya está. Y lo demás te vas a acordar. 2 superiores, 2 inferiores, 2 mediales, 2 laterales y uno en el centro, que es la arteria genicular media. Ahora, en la pierna, cuando la arteria poplitea sigue bajando por detrás de la pierna, en este caso, eh, acá está, en esta vista, se va a dividir. ¿En qué se va a dividir? Esta es la poplitea, acá está acá la poplitea, se va a dividir en la tibial anterior y en un tronco arterial, que es el tronco arterial tibio peroneo. La tibial anterior, ¿qué va a hacer? Va a perforar la membrana interósea en su parte más proximal para hacerse anterior, porque esta es una vista posterior. La del tronco arterial tibio peroneo sí se mantiene por atrás, por el lado de la tibia. El tronco arterial tibio peroneo se va a dividir cuando siga bajando por la pierna en una arteria para la parte posterior de la tibia, que es la arteria tibial posterior, y una arteria que en este caso se va a ir al peroneo, que es el peroneo común. ¿Por qué peroneo común? Porque luego el peroneo común se va a dividir también en una anterior y en una posterior. La anterior también va a ser lo mismo que la tibial anterior, va a perforar en este caso la membrana interósea de la pierna. Ese es el detalle. Y ya está. Ahora, ¿qué sucede en la rodilla? Ya hablamos de lo que sucedía en la rodilla por atrás. Que cuando la arteria femoral se va hacia atrás, me forma la arteria poplitea. La arteria poplitea en este caso me dan las ramas que son las arterias geniculares y continúa como la arteria tibial y el tronco, en este caso, arteria tibio peroneo, ¿no? Ya. Pero por delante de la rodilla, ¿qué sucede? Pues las arterias geniculares van a dar la vuelta simplemente para también irrigar la parte delantera de la rodilla, básicamente, ¿no? Ahora, este, yo les había mencionado que en este caso había ramitas que venían de la femoral profunda que van a bajar y que justamente se van a unir a las geniculares, pues, ¿no? La arteria genicular superior lateral se va a unir a la arteria descendente lateral de la rodilla, mientras que la arteria descendente medial de la rodilla yo les dije que se divide en dos ramas, una interna y una externa. La externa es la que va a participar también en esta irrigación de la parte anterior de la rodilla. Y ya está, nada más, simplemente. Muy parecido a lo que sucede, me parece que en el codo, si no me equivoco. Si hablamos del pie, ya para terminar con arterias, en este caso, estábamos acá, pues, ¿no? En arteria tibial, teníamos arteria tibial anterior, cuando por atrás perforaba la membrana interósea para hacerse anterior, y arteria tibial posterior, ¿no? Que proviene en este caso del tronco arterial peroneo. ¿Qué sucedía? ¿O qué sucede? Con la tibial anterior, que perforó la membrana interósea, pues está por acá, y me va a formar la arteria pedia. Todo esto es la arteria pedia.
¿Quiénes conforman a la arteria pedia? Una arteria conocida como la transversa del pie. Un arco arterial dorsal del pie, porque ese es el dorso del pie, por eso dorsal. Y en este caso tenemos estas que están acá, chiquititas, que son las arterias perforantes. Nada más. Que para pasar del dorso del pie es la planta del pie. Y unir las arterias que en este caso se encuentran en el dorso con las arterias que se encuentran en la planta. Y acá están, en este caso, la planta del pie. Tenemos la arteria tibial posterior, que en este caso se va a dividir cuando pase hacia la planta del pie en una plantar medial y una plantar lateral, ¿no? La plantar lateral me va a formar el otro arco arterial. Como estamos en la planta del pie, arco arterial plantar del pie, justamente. Y este arco arterial plantar del pie se va a continuar con arterias que se van a ir hacia los dedos. Por eso lleva el nombre de digitales. ¿Por qué comunes? Porque se van del segundo al quinto dedo. Y también por ahí al primer dedo. Pero además el primer dedo tiene una arteria por así solo. Es la arteria del primer digital común que proviene en este caso de la arteria plantar medial. Mientras que en el dorso, el arco arterial dorsal me va a formar las arterias interóseas dorsales. Acá está, interóseas dorsales. Esa es irrigación, básicamente. Vamos a venas. En este caso, esto es clínica. Como es retorno venoso, hablamos de drenaje, ¿no? En este caso, ahora empezamos en el pie y hasta llegar a la pelvis, básicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de venas, eso ya lo conocen, hablamos de venas profundas y venas superficiales. Las venas profundas siempre son las venas conocidas como satelitales, o sea, son venas que van a llevar el mismo nombre de la arteria a la que están acompañando, mientras que las superficiales sí tienen un nombre distinto, ¿no? Así como en este miembro superior teníamos que las superficiales es la basílica y la cefálica, creo, así se llamaba. En el pie también tenemos las afenas, en este caso, ¿no? Safena externa y safena interna. A eso ahorita lo vemos. Si hablamos de las venas profundas del pie, las satelitales, en este caso, pues, si estamos en la planta del pie, simplemente a todo ese entremarañado de la planta del pie le vas a conocer como venas satelitales de la planta del pie o venas satelitales plantares, básicamente. Y si estamos en el dorso del pie, venas satelitales dorsales o más específicamente venas satelitales pedias, pues, ¿no? Ahora, las venas satelitales plantares, que son estas que están acá, ¿qué van a hacer? Cuando vayan subiendo hacia la pierna, pues van a cambiar de nombre. Como estamos ya en la pierna, estamos hablando de la tibia, venas satelitales tibiales posteriores. Porque acuérdense que la arteria tibial posterior, arteria, cuando pasa por detrás de la pierna, se va a ir hacia la planta del pie. Entonces, lo mismo con las venas, en este caso satelitales plantares, que inician en la planta del pie, van a subir por la parte posterior de la pierna. Por eso, venas satelitales tibiales posteriores. En el dorso del pie tenemos las venas satelitales pedias, las que están acá acompañando la arteria pedia. Justamente, acá está la arco arterial dorsal del pie. Estas venas pedias, cuando vayan subiendo hacia la parte anterior de la pierna, se van a conocer como venas satelitales tibiales anteriores, justamente, ¿no? Acompañando de la arteria tibial anterior. Mismo nombre. Ahora, si hablamos de las superficiales, las que tienen un nombre distinto, ya, pues, en este caso ya acá en la planta del pie tenemos una almohadilla muy conocida, que es la almohadilla plantar venosa de Leyars, o Lejars, no sé cómo se pronuncia. Y en el dorso del pie, pues tenemos un arco, el arco dorsal venoso, ¿no? De este arco dorsal venoso van a originarse justamente las dos venas afenas, que son muy importantes, muy conocidas. La vena safena externa y la vena safena interna. ¿Qué es lo que tienen que saberse sí o sí de cada safena? ¿Quién pasa, si pasan por detrás o por delante y de qué maleolo? La safena externa, ya saben, quién está más lateral o más externo entre el peroné y la tibia, peroné. Ya, entonces, la safena externa se relaciona con peroné. Ahora, lo que tiene que saberse es que cuando vaya subiendo va a estar pasando por detrás del malleolo peroneo, mientras que la safena interna está pasando por delante del malleolo tibial. Una es por detrás, una es por delante. Una es para el malleolo peroneo y una es para el malleolo tibial. No confundan eso. En la pierna, seguimos con venas profundas, las satelitales en este caso. Teníamos a las satelitales tibiales posteriores y las tibiales anteriores, por la parte anterior de la pierna, ¿no? Y bueno, por ende, también las peroneas, las que acompañan a la arteria peronea común, a la arteria peronea anterior, posterior también.
La cosa es que al final estas venas se van a juntar todas y van a drenarse en una sola vena, detrás de la rodilla, que es la vena poplitea. Acá está, vena poplitea. Y por ende, si tenía arterias geniculares que acompañan a la arteria poplitea, pues voy a tener venas satelitales geniculares, que justamente es donde va a drenar la vena poplitea. Ahí está, venas geniculares. Ahora, si hablamos de la superficial, en la pierna, ¿qué pasa con la safena externa? La que va subiendo detrás del malleolo peroneo, la safena externa, también llamada safena menor por si acaso. Esta va a terminar o va a drenar, va a desembocar también en la vena poplitea, junto con estas venas profundas satelitales, ¿no? La safena externa termina ¿dónde? En la vena poplitea, ahí, detrás de la rodilla, en la región poplitea. ¿Qué pasa con la safena interna? Ella sigue subiendo, la safena interna sigue subiendo, no se une a la poplitea, sigue subiendo la parte del muslo, que es lo que vamos a ver ahora. Si hablamos de venas profundas del muslo, o sea, satelitales, como estábamos hablando, ¿no? La vena poplitea se va a hacer anterior cuando pase por el canal de Hunter nuevamente, acompañando la arteria femoral, y pues va a cambiar de nombre, ¿no? A vena femoral, cuando pase el canal de Hunter de abajo hacia arriba, obviamente, pues, ¿no? La vena femoral, aquí está, vena femoral. Y bueno, ya conocen el triángulo de Scarpa, ¿no? Ya conocen sus límites y eso. ¿Qué es lo que tienen que saber de acá? Que la vena cefálica interna, aquí recién se va a unir a una vena profunda. La vena cefálica externa se unía a una vena profunda en la región poplitea, mientras que la vena cefálica interna se une a una vena profunda en la parte proximal del muslo, se podría mencionar. Entonces, la vena cefálica interna, también llamada vena cefálica mayor, también llamada vena cefálica magna, para que se haga profunda, porque se va a unir a la vena, en este caso femoral, tiene que perforar algo. Lo que perfora es la ponerosis cribiforme del muslo. Así se llama esa estructura que va a perforar. Ya está. Ahora, esta vena femoral, ¿se acuerdan que la arteria femoral tenía un montón de ramas? Tenía la circunfleja, tenía las pudendas externas, ya. Tenemos que tener, por obvias razones, venas que tengan el mismo nombre, ¿no? A esas venas que tienen el mismo nombre se conoce como la estrella venosa de Scarpa, justamente. Esa estrella venosa de Scarpa, pues van a ver que tienen los mismos nombres. Tenemos a la vena circunfleja ilíaca superficial, a la vena epigástrica superficial, también conocida como la subcutánea. Tenemos a las venas pudendas externas, la superficial o superior, la profunda o inferior. Tenemos en este caso la safena accesoria, que es una vena que también conocida como la vena safena Giacomini, que va a estar uniéndolas tanto interna como externa. Y a la que mencioné, ¿no? A la vena safena interna, que también va a estar desembocando en la vena femoral, justamente. Ya está. Esa es la estrella venosa de Scarpa, en la parte más proximal del muslo. Ojo. Ahora, hablemos ya de la región glútea, su retorno venoso. Teníamos van glúteo superior, teníamos van glúteo inferior, teníamos van pudendo interno. Entonces, van, vena, vena satelital, glúteo superior, vena satelital, glúteo inferior, vena satelital, pudendo interno. No hay mucha vuelta que dar. En la región ilíaca, ya continuamos. La vena femoral, cuando pase, en este caso, ligamento inguinal, va a cambiar de nombre. ¿A quién? A vena, en este caso, ilíaca externa, justamente, ¿no? Vena ilíaca externa, ahí está. Y luego la vena ilíaca externa se va a unir a la vena ilíaca interna, a esta, para formar la vena ilíaca primitiva, justamente, ¿no? Y esta vena ilíaca primitiva derecha se va a unir a la vena ilíaca primitiva izquierda para formar la vena cava inferior. Inferior, ahí está. Bien. Eso con respecto a irrigación, por lo menos. Ahora vamos a inervación, para terminar. Bien. Lo que menos me acuerdo de inervación es el plexo lumbar, ¿ya? Pero bueno. Como tal, tenemos primero dos plexos, ¿no? Un plexo lumbar y el otro plexo es el plexo lumbosacro. Ahí está. Plexo lumbar y plexo lumbosacro. Que al final lo puedes unir para que sea un todo, ¿no? En el plexo lumbar se puede hacer por partes, ¿no? Tenemos un plexo lumbar cutáneo, o sea, nervios que van a ir simplemente a inervar piel, y un plexo lumbar motor, o sea, nervios que van a inervar músculos. Así de simple. Cutáneo, piel, motor, músculo.
Si hablamos del plexo lumbar cutáneo, tenemos en este caso el subcostal, tenemos el hipogástrico, el linguinal, el femorocutáneo lateral, o lo mismo que decir cutáneo femoral lateral, y el janito femoral. Esos 5. Ojo. Si hablamos del plexo lumbar motor, tenemos en este caso al nervio femoral, al nervio obturador y al tronco lumbosacro, que también lo vamos a ver en el otro plexo, en el plexo lumbosacro, ¿no? Y bueno, acá está ya todo unido, ¿no? Ni siquiera me acuerdo los nombres. Subcostal, hipogástrico, linguinal, femorocutáneo lateral y janitofemoral. Ojo, yo no me acuerdo como tal, pero lo que sí les recomiendo que se memoricen es el origen de estos nervios, de esta presión lumbar. O sea, por ejemplo, te pueden preguntar, el nervio subcostal se origina de T12, ¿verdad? El nervio genitofemoral se origina de L2 y L3. Tú tienes que saber si es verdadero o falso. Ya, entonces cada nervio del plexo lumbar cutáneo tiene sus orígenes. Eso es lo que tienen que saber ustedes. De cada nervio. Porque eso sí me acuerdo que han preguntado. Ahora mismo no me acuerdo, por eso no lo menciono y tampoco quiero mencionarlo porque puedo errar. Y prefiero no decirlo por eso. Por eso sí lo pueden buscar, está en cualquier lado. Subcostal, hipogástrico, linguinal, femorocutáneo lateral y genitofemoral. En ese orden. Son los nervios cutáneos que inervan piel. Mientras que los que inervan músculo es el femoral, obturador y lumbosacro. ¿No? Por ejemplo, acá el femoral, en este caso, me acuerdo que esta se origina de la L2, L3 y L4. El obturador también de L2, L3 y L4. El tronco lumbosacro también de L2, L3 y L4, pero le agregas L5. Y así vas jugando con cada nervio. Y bueno, acá está todo ya unido, no tanto la parte cutánea como la parte, en este caso, motora, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, simplemente, estos sí les van, no me acuerdo si viene en lo práctico. Desmentiría, no me acuerdo si me vino. Inervación así para el práctico. Pero para el teórico sí estoy seguro que sí me vino uno así. Si vino, ahí ya. Entonces para el práctico también vino, así que tiene que saberse. Bien, esto no es una pregunta. Simplemente acuérdense los nervios que les dije y sus raíces, ¿no? Ya está, como tal, sus orígenes. De cuál vienen. Listo, paso a paso. Ya. Y el otro plexo es el plexo lumbosacro. En este caso, acá el más conocido, o como tal, el más, todos los nervios que vamos a encontrar acá van a formar el nervio ciático, ¿no? El nervio ciático es un nervio posterior, ahí está, un nervio posterior. El femoral es anterior, el obturador es interno o medial, ahí está. Entonces, como tal, el nervio ciático está formado por los dos nervios, ¿no? El nervio peroneo común y el nervio tibial. El nervio peroneo común se origina de L4 a L5, S1 y S2. El tibial de L4, L5, S1, S2 hasta S3. Uno más, le agregas uno más. Y el ciático, pues la unión de ambos, desde L4 hasta S3. Uno es cutáneo, uno es motor. Ahora, ramas del peroneo común, de que está acá, de que va de L4 a S2, del peroneo común. Tenemos al glúteo superior, al glúteo inferior y al piramidal. El glúteo superior se origina de L4, L5 y S1. El glúteo inferior se origina de 5, 1 y 2. Y el piramidal se origina de 1 y 2 únicamente. Glúteo superior, L4, L5 y S1. Glúteo inferior, L5, S1, S2. Piramidal, S1 y S2. Ahora, si hablamos del nervio tibial, ¿cuáles son sus ramas? Acá los nombres son más largos, también tienen que saberse. Nervio para el músculo cuadrado femoral y músculo gemino inferior. Así se llama el nervio. Todo eso es el nombre de un nervio. Que en este caso también sus orígenes L4, L5 y S1. Nervio para el músculo obturador interno y para el gemelo superior. Orígenes L5, S1 y S2. Y el nervio pudendo. ¿Cuáles son sus orígenes? S2, S3 y S4. Ahí está. Acuérdense de todo el nombre completo. Bueno, acá está todo ya todo junto, ¿no? Plexo lumbosacro. Ya, acá están los orígenes, ¿no? Glúteo superior, L4, L5, S1, inferior, L5, S1, S2, músculo piriforme, S1, S2, el ciático, que es el que básicamente es la unión de todos, de L4 a S3, en este caso, ¿dónde está? El pudendo, de S2 a S4,
¿Qué más? Y esos dos que están acá, ¿no? El nervio del músculo cuadrado femoral y del gemelo inferior, del L4-S1, el del obturador interno y gemelo superior, del L5-S2. Y así. Plexo, básicamente. Ahora, ahora sí vamos bajando por la pierna. Pues, ¿no? El nervio femoral, en este caso, ya saben de dónde proviene. Nervio femoral. Acá está, nervio femoral de L2 a L4, ese es el origen. En este caso, ¿qué va a hacer el nervio femoral? Ya. El nervio femoral, primero, cuando esté bajando, pues va a atravesar qué cosa. Primero, va a pasar por debajo del ligamento inguinal. ¿Se acuerdan de esa imagen? Que yo les mencioné que debajo del ligamento inguinal se encuentra el anillo crural. Y en el anillo crural está dividido por la cresta no, una fibra que en este caso me dividía dos celdas, ¿no? Una celda músculo nerviosa y una celda vascular. Ya, y en la celda músculo nerviosa se encontraba justamente el pasando del nervio femoral. Es por eso que te ponen esto. Debajo del ligamento inguinal. Pasa el nervio femoral. Ahora, va a hacerse, ¿qué va a pasar con el nervio femoral? Se va a ir hacia la parte, ligeramente hacia la parte interna del muslo, porque como tal es anterior, pero también se va a ir hacia la parte interna del muslo y va a cambiar de nombre a nervio safeno interno. Acá está, nervio safeno interno. Cuando sigue bajando, cuando ya llegue en este caso a la rodilla, casi llegando ya a la tibia, al peroné, en este caso es cuando va a llegar básicamente a la parte interna de la pierna, ¿no? Hasta ahí nomás llega el nervio femoral. Ojo. Ahora, ¿qué pasa con el nervio obturador? El nervio obturador es un nervio interno de la parte medial del muslo. Acá está, la parte medial, de esa vista medial. Va a pasar primero por el estrecho superior, pélvico, obviamente, ¿no? Eso, no, eso lo van a ver en el cuarto unidad también. Pero ese es el obturador, está pasando por acá, por el estrecho superior. Todo este hueco gigante que ven acá se conoce como estrecho superior. Pasa por ahí, pasa por el agujero obturado, por el canal del nervio obturador, si se acuerdan de cuando hablamos de hueso coxal. Perfora, obviamente, a la membrana obturatriz, que está tapando, cubriendo el agujero obturado. Y sigue bajando, y va a pasar como si fuera un sándwich, algo así. ¿Quiénes serían los panes como tal? El primer aductor y el segundo aductor. El nervio obturador pasa en medio de estos dos aductores, del primero y del segundo. Acá han cortado, obviamente, un aductor, para que se pueda observar el nervio. Y ahí termina. ¿Qué pasa con el nervio ciático? El nervio ciático, que es un nervio posterior, en este caso básicamente se va para la parte glútea, ¿no? Va a estar pasando por la escotura ciática mayor, acá está, escotura ciática mayor, esta zona que está acá. Acá, acuérdense que acá se observa también al músculo piramidal o piriforme. Ese nervio ciático también luego va a pasar debajo del músculo piramidal, justamente, ahí está, acompañando o muy cercano al ván glúteo inferior, si se acuerdan la imagen. También en el espacio infrapiramidal, para definirlo correctamente. Sigue bajando, y cuando llegue detrás de la rodilla, pues se va a conocer como ciático popliteo, pues, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar cuando vaya bajando, no? Ya. Pasa por la escotera ciática mayor, sigue bajando el nervio ciático por detrás del muslo, y va a pasar detrás del bíceps femoral. Específicamente, ¿de qué porción? De la porción larga. Detrás del bíceps femoral, de la porción larga. Acá se ve como si estuviera adelante porque estamos en una vista posterior, por si acaso, pero está detrás como tal, ¿no? Porque siempre se ve en una vista anatómica. Sigue bajando y cuando llega a la parte de poplitea, detrás de la rodilla, nervio ciático popliteo. Cambia de nombre. ¿Pasando por dónde? Por la fosa poplitea, ¿no? Acuérdense, por aquí en la fosa poplitea, en el ramo popliteo, está pasando el van popliteo, vena arterial. Ahora, ese nervio ciático popliteo, lo tenemos acá, nuevamente, se va a dividir en un ciático popliteo interno y un ciático popliteo externo, justamente. ¿Esto dónde se ve? En la fosa popliteum. Ahora, va a seguir bajando hacia la pierna. ¿Y qué va a pasar? Se va a conformar en este caso los dos nervios surales, que se podría decir como si fueran superficiales, básicamente, ¿no? Nervio sural interno y nervio sural externo, justamente, ¿no? ¿Por qué digo que son superficiales? Porque inervan piel, inervación cutánea. Ahí está. El sural interno y el sural externo se van a unir y me van a formar a un nervio sural, así a secas, ¿no? La unión de ambos surales, interno y externo, me forma el nervio sural. También va a inervar piel.
Ese nervio sural es conocido como el nervio safeno externo, porque el nervio safeno interno era la continuación del nervio femoral, si se acuerdan. ¿Dónde termina el nervio safeno interno? Casi terminando la rodilla. ¿Dónde termina el nervio safeno externo? En el tobillo. Ojo a ese detalle. Safeno externo mismo que el nervio sural. Ahora, nervio tibial anterior y posterior. Ya, eh, ¿se acuerdan que acá estábamos hablando que el ciático popliteo se divide en un ciático popliteo interno y un ciático popliteo externo? Ya, eso vamos a ver acá. En el caso del ciático popliteo interno, en este caso, cuando esté pasando por la fase poplitea, mejor dicho, va a llegar a nivel del anillo del músculo sólido, ese hiato, ese agujero, ¿no? Y cuando lo traspase, va a cambiar de nombre a nervio tibial. Nada más. Cambia de nombre a nervio tibial y va a pasar entre, lo que te dice acá, ¿no? Entre los músculos del grupo posterior de la pierna. Ya está. Bueno, ustedes ya se conocen, esto lo vimos en biología. ¿Cuáles son los músculos posteriores de la pierna, no? En ese caso, pasa entre esos músculos y cambia de nombre, como nervio tibial posterior. ¿Ya? Ahora, si hablamos del nervio ciático popliteo externo, en este caso, se va a dividir. Tenemos, en este caso, el nervio peroneo común. Acá teníamos al nervio tibial, acá tenemos al nervio peroneo común. Este nervio peroneo común, que es este cachito que está acá, esta pequeña partecita, se va a dividir. ¿En qué? En un nervio tibial anterior y en un nervio peroneo. Uno se va a hacer para la tibia, como estamos en el parte anterior, nervio tibial anterior, y uno se va a hacer hacia el peroneo. Nervio tibial anterior que está pasando entre los músculos del grupo anterior de la pierna. Nervio peroneo que está pasando entre los músculos del grupo lateral de la pierna. Y aquí está básicamente toda la musculatura de la pierna. La pierna, acuérdense que se dividía por grupos. Un grupo anterior, un grupo posterior y un grupo lateral. Te preguntan, ¿qué nervio inerva a los músculos posteriores de la pierna? Nervio tibial posterior. A los músculos laterales de la pierna, peroneo. Músculos anteriores de la pierna, nervio tibial anterior. ¿De dónde proviene el nervio tibial anterior y el nervio peroneo? Del nervio peroneo común. Y el peroneo común es la continuación del ciático popliteo externo. ¿De dónde proviene el nervio tibial posterior? Del nervio tibial. El nervio tibial es la continuación del ciático popliteo interno cuando en este caso, atraviesa el anillo del músculo sólido, justamente. Y cuando siga bajando, en este caso, el nervio tibial anterior y también parte del peroneo, pues ya se va a conocer como nervio pedio, ¿no? Acompañando la arteria pedia y vena pedios, satelitales pedios. Por último, tenemos los nervios plantares, medio lateral, ¿no? Justamente. Que es básicamente la planta del pie, como tal, ¿no? El tibial posterior, que teníamos que está pasando por detrás de la pierna, va a pasar hacia la planta del pie. Y así como teníamos arteria plantar medial, arteria plantar lateral, tenemos nervio plantar medial y nervio plantar lateral. No hay más que eso. ¿Dónde es esto? En la planta del pie. Ya está. Eso sería inervación. Ahora, de esto de dermatomas no les preguntan. Simplemente tenemos de su definición, ¿no? Que es un área de piel, una región específica, no sé, en el pecho, en el muslo, la cadera, en el dedo, cualquier parte de tu cuerpo, que en este caso se ve asociada a un nervio determinado, como tal, o a una raíz, ¿no? Como tal, ¿no? O que obviamente, ¿de dónde proviene la raíz? Ustedes ya vieron de la anatomía de la médula espinal, como tal, ¿no? Cada partecita de tu cuerpo está asociada a una raíz, como tal. Eso es básicamente un dermatoma. Ya eso no les van a preguntar esto, así que ni lo ven. Y ya está, chicos. Acabé antes de las 8.